Este resumen del libro, Padre Rico, Padre Pobre, te mostrará por qué sigues atrapado en un ciclo donde el dinero nunca alcanza y cómo romperlo. A través de 9 capítulos, aprenderás a generar ingresos que crecen por sí solos, hacer que el dinero trabaje para ti y evitar los errores que te mantienen estancado. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. Desde pequeños nos inculcan la idea de que el camino seguro hacia el éxito es estudiar, conseguir un empleo estable y trabajar duro para obtener un salario. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas personas siguen este camino sin lograr estabilidad financiera. En este capítulo, Kiyosaki nos desafía a pensar de manera diferente. En lugar de trabajar por dinero, debemos aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Kiyosaki presenta 2 modelos de pensamiento contrastantes a través de la figura de sus 2 padres. Su padre biológico, un hombre con educación formal que seguía el modelo tradicional de éxito, y el padre de su mejor amigo, un empresario que comprendió cómo funciona realmente el dinero. Mientras uno buscaba estabilidad, el otro buscaba independencia financiera. La mayoría de las personas están atrapadas en la carrera de la rata, donde sus ingresos dependen de su tiempo y esfuerzo. No importa cuánto ganen, porque al incrementar sus ingresos, también aumentan sus gastos. La diferencia entre quienes logran riqueza y quienes no, radica en la forma en que manejan sus ingresos. Los ricos construyen activos, mientras que la mayoría solo acumula pasivos. El miedo a no tener dinero es lo que empuja a las personas a aceptar empleos sin cuestionar si realmente les convienen. Trabajan largas horas por un salario, sin detenerse a analizar cómo pueden hacer crecer su dinero. Al mismo tiempo, la codicia los lleva a gastar lo que ganan en lujos que no generan ingresos. Así se crea un ciclo interminable donde las personas trabajan más solo para pagar cuentas, sin pensar en construir un futuro financiero sólido. Otro concepto clave que Kiyosaki enfatiza es la diferencia entre activos y pasivos. Un activo genera ingresos sin que tengas que trabajar activamente por él. Puede ser una propiedad en alquiler, un negocio o inversiones en el mercado financiero. En cambio, los pasivos representan gastos continuos, como préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito. La clave para lograr libertad financiera es invertir en activos y reducir la adquisición de pasivos. El sistema educativo tradicional no enseña sobre dinero. Nos prepara para ser empleados y depender de un salario, en lugar de enseñarnos a generar riqueza. Kiyosaki señala que las oportunidades para construir activos están en todas partes, pero la mayoría no las ve porque han sido educados para trabajar por dinero, en vez de aprender a multiplicarlo. Si queremos cambiar nuestra situación financiera, el primer paso es cambiar nuestra mentalidad. Capítulo 2. ¿Por qué impartir educación financiera? Uno de los problemas más grandes en la sociedad es que las personas reciben años de educación formal, pero rara vez aprenden sobre el manejo del dinero. La educación financiera es la base para tomar decisiones económicas inteligentes y evitar caer en la dependencia del salario. Sin este conocimiento, la mayoría de las personas repite los mismos errores financieros generación tras generación. Kiyosaki explica que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras. Muchas personas con ingresos altos viven al límite porque gastan tanto como ganan, sin construir activos que les generen ingresos a largo plazo. Sin educación financiera, incluso quienes tienen buenos salarios pueden terminar endeudados o sin ahorros. La verdadera diferencia entre ricos y pobres no es solo la cantidad de dinero que poseen, sino cómo lo utilizan. Los ricos entienden la importancia de reinvertir sus ingresos, mientras que la mayoría de las personas usa su dinero para adquirir pasivos que no generan retorno. La educación financiera permite reconocer esta diferencia y actuar en consecuencia. Otro punto importante que aborda este capítulo es el poder de las corporaciones y los impuestos. Mientras que las personas comunes pagan impuestos directamente sobre sus ingresos, los ricos aprovechan estructuras empresariales que les permiten optimizar su carga fiscal. No se trata de evadir impuestos, sino de entender las reglas del juego financiero y usarlas a favor. Kiyosaki destaca que quienes poseen negocios tienen ventajas que los empleados no tienen, ya que pueden reinvertir dinero antes de pagar impuestos, mientras que los asalariados primero pagan impuestos y después intentan ahorrar lo que queda. El capítulo también menciona cómo los bancos y las instituciones financieras se benefician de la falta de educación financiera de la población.
Muchas personas adquieren préstamos sin comprender sus términos y terminan pagando más de lo que imaginaban. Un individuo con educación financiera sabe diferenciar entre una deuda buena, que genera ingresos, y una deuda mala, que solo representa un gasto adicional. Capítulo 3. Ocúpate de tu propio negocio. Este capítulo introduce una idea clave: la diferencia entre trabajar para alguien más y construir un patrimonio propio. La mayoría de las personas pasa su vida profesional enfocada en hacer crecer los negocios de sus empleadores en lugar de crear sus propias fuentes de ingreso. Kiyosaki enfatiza que la verdadera riqueza se construye cuando las personas comienzan a ocuparse de su propio negocio en lugar de depender únicamente de un salario. El problema radica en que muchas personas confunden su empleo con su negocio. Tener un empleo no significa tener un negocio, sino que simplemente se está contribuyendo al crecimiento de la empresa de otra persona. El error más común es creer que el salario es la mejor fuente de estabilidad financiera, cuando en realidad, sin una fuente de ingresos adicional, cualquier cambio en la economía o en la empresa puede poner en peligro la seguridad económica de una persona. Kiyosaki argumenta que, para alcanzar la independencia financiera, es fundamental desarrollar activos personales que generen ingresos pasivos. Esto no significa necesariamente dejar el empleo de inmediato, sino construir poco a poco un negocio paralelo que permita incrementar el flujo de dinero sin depender exclusivamente de un sueldo. Diferencia entre empleo y negocio propio. La clave de este capítulo es aprender a diferenciar entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para uno mismo. Muchas personas creen que un empleo bien pagado es sinónimo de estabilidad, pero en realidad están sujetos a decisiones externas que no pueden controlar. En cambio, quienes poseen activos que generan ingresos tienen mayor libertad y seguridad financiera. Los activos pueden ser diversos: bienes raíces que generen renta, acciones, negocios en línea, franquicias o cualquier inversión que produzca ingresos de forma recurrente sin necesidad de trabajar activamente en ello. La clave está en enfocarse en la construcción de estas fuentes de ingreso y no en vivir únicamente del salario. ¿Cómo empezar a ocuparse de un negocio propio? Para comenzar este proceso, Kiyosaki sugiere seguir una serie de pasos fundamentales. Conservar tu empleo mientras construyes tu negocio. No es necesario renunciar de inmediato. Es más seguro iniciar un proyecto en paralelo hasta que los ingresos pasivos sean suficientes para sustituir el salario. Invertir en educación financiera. Conocer cómo funcionan los mercados, las inversiones y la generación de ingresos pasivos es fundamental para tomar decisiones inteligentes. Reducir gastos innecesarios. Evitar la compra de pasivos que no generen ingresos y destinar el dinero en activos que aumenten su valor con el tiempo. Construir múltiples fuentes de ingreso. No depender de una sola fuente de dinero, sino diversificar inversiones para minimizar riesgos. Tener paciencia y disciplina. La independencia financiera no se logra de la noche a la mañana, pero con constancia y estrategias adecuadas, se puede alcanzar con el tiempo. Capítulo 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Este capítulo revela cómo los ricos utilizan el sistema fiscal a su favor y por qué la educación financiera es clave para minimizar la carga impositiva. Kiyosaki explica que el conocimiento sobre impuestos y corporaciones marca una diferencia significativa entre quienes pagan grandes cantidades al gobierno y quienes optimizan sus finanzas para pagar menos legalmente. A lo largo de la historia, los impuestos han sido una herramienta utilizada por los gobiernos para financiarse, pero no siempre han existido de la manera en que los conocemos hoy. Originalmente, solo los ricos pagaban impuestos, pero con el tiempo, los gobiernos encontraron maneras de aplicarlos a toda la población. Paradójicamente, con la llegada de las corporaciones, los más adinerados aprendieron a proteger su dinero utilizando estructuras empresariales que les permiten pagar menos impuestos. El problema principal es que la mayoría de las personas no comprende el sistema fiscal y acepta pagar impuestos sin explorar alternativas legales para reducir su carga tributaria. Mientras los empleados pagan impuestos antes de recibir su salario, los dueños de negocios pueden reinvertir sus ganancias antes de ser gravados, aprovechando beneficios que las estructuras corporativas les otorgan. Como los ricos usan las corporaciones para pagar menos impuestos. Kiyosaki explica que los ricos estructuran sus finanzas de una manera diferente a la clase media y los pobres. En lugar de recibir ingresos como individuos, crean corporaciones que les permiten gastar antes de pagar impuestos. A diferencia de los empleados que reciben su salario y luego pagan impuestos, las empresas pueden deducir gastos antes de tributar.
Esto incluye costos operativos, transporte, seguros, educación financiera y otras inversiones estratégicas. Aprovechar deducciones y beneficios fiscales. Existen múltiples beneficios fiscales que solo están disponibles para empresas y que permiten reducir legalmente el monto a pagar en impuestos. Proteger sus activos. Los ricos utilizan corporaciones y fideicomisos para resguardar su dinero y minimizar riesgos legales y financieros. El error de la clase media y los pobres. La mayoría de las personas trabaja duro para ganar más dinero sin darse cuenta de que a mayor salario, mayor carga impositiva. En cambio, los ricos se enfocan en aprender sobre el sistema financiero y usarlo a su favor. En lugar de buscar solo mejores empleos, construyen negocios y adquieren activos que les permiten mantener más de su riqueza. Un punto clave que menciona Kiyosaki es que la educación tradicional no enseña a las personas cómo funcionan los impuestos. Los empleados simplemente aceptan que una parte de su salario se descuenta automáticamente sin cuestionar cómo podrían optimizar su carga fiscal. Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. Los ricos no solo administran bien el dinero, sino que lo crean. El autor enfatiza que la clave para la independencia financiera no es simplemente ahorrar, sino desarrollar la capacidad de ver oportunidades donde otros ven riesgos. Mientras la mayoría de las personas trabaja arduamente por dinero, los ricos utilizan su conocimiento financiero y su creatividad para generar nuevas fuentes de ingresos. Uno de los puntos centrales de este capítulo es que el dinero no se trata únicamente de cuánto ganas, sino de cómo piensas sobre él. Muchas personas creen que para ganar más dinero deben trabajar más horas o encontrar un mejor empleo, pero en realidad, la clave está en aprender a identificar oportunidades de inversión y asumir riesgos calculados. El libro introduce la idea de que el dinero es un concepto creado por la mente. Los ricos encuentran formas innovadoras de generar ingresos, ya sea a través de inversiones estratégicas, negocios, bienes raíces o cualquier vehículo financiero que les permita multiplicar su capital sin depender de un salario fijo. Un problema común en la clase media y los pobres es el miedo al riesgo. Muchas personas prefieren la seguridad de un empleo estable en lugar de explorar inversiones que puedan generar riqueza a largo plazo. Este miedo a perder dinero los paraliza y los mantiene atrapados en la carrera de la rata. En cambio, los ricos entienden que el riesgo calculado es parte del proceso de crecimiento financiero. En lugar de evitar los riesgos, los ricos los gestionan educándose y aprendiendo a analizar las oportunidades. Mientras la mayoría de las personas teme perder dinero, los inversionistas exitosos entienden que el dinero fluye hacia aquellos que saben cómo hacer que funcione para ellos. Otro punto crucial es que los ricos no esperan las oportunidades perfectas, sino que las crean. La mayoría de la gente se limita a buscar trabajos mejor pagados, mientras que los inversionistas buscan formas de multiplicar su dinero a través de ideas innovadoras y estrategias financieras. El poder del apalancamiento. Los ricos utilizan el dinero de los demás para generar riqueza. En lugar de financiar inversiones únicamente con su propio dinero, buscan inversores, bancos o socios estratégicos que compartan el riesgo y aumenten su capacidad de generar ingresos. El apalancamiento financiero es lo que permite que una persona con poco capital pueda acceder a grandes oportunidades. En bienes raíces, por ejemplo, alguien puede comprar propiedades con préstamos bancarios y pagar las cuotas con el dinero que generan los alquileres. Esto permite que el inversionista construya un portafolio de activos sin necesidad de contar con grandes sumas de dinero en efectivo. Lo mismo ocurre en los negocios. Muchos emprendedores inician proyectos con el dinero de inversionistas o mediante financiamiento estratégico, permitiéndoles expandirse sin comprometer su propio capital. El uso inteligente del apalancamiento es una de las razones por las que los ricos pueden crear dinero de manera constante. Un punto clave del capítulo es la distinción entre gastar dinero y utilizarlo para crear riqueza. La mayoría de las personas gasta sus ingresos en cosas que no generan valor, como autos, ropa de marca o entretenimiento. En cambio, los ricos invierten en activos que les producen más dinero con el tiempo. Kiyosaki menciona que muchas personas creen que comprar una casa para vivir es una inversión, cuando en realidad es un gasto si no genera ingresos adicionales. En cambio, si esa misma propiedad se compra con la intención de alquilarla y obtener flujo de efectivo, se convierte en un activo productivo. La diferencia radica en la forma en que se usa el dinero. Quienes entienden cómo funciona el sistema financiero lo utilizan para generar más ingresos,
mientras que quienes no tienen educación financiera tienden a gastar sin una estrategia a largo plazo. Capítulo 6. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Este capítulo plantea la importancia de desarrollar habilidades antes que enfocarse solo en la estabilidad salarial. Se cuestiona la creencia de que un empleo bien remunerado garantiza la seguridad financiera y se introduce la idea de que el conocimiento práctico y la educación financiera son los verdaderos motores del éxito económico. A lo largo de la vida, muchas personas buscan trabajos únicamente por el salario, dejando de lado oportunidades de aprendizaje que podrían ayudarlas a generar ingresos de manera independiente. Se recalca que los empresarios más exitosos no llegaron a la cima por el dinero inicial que ganaron, sino por las habilidades y el conocimiento que adquirieron en su camino. La enseñanza clave es que el empleo no debe verse solo como un medio para ganar dinero, sino como una plataforma para adquirir herramientas valiosas. La educación tradicional promueve la idea de que encontrar un empleo bien pagado es el objetivo principal. Sin embargo, este enfoque lleva a muchas personas a una dependencia total del salario, sin considerar la importancia de diversificar fuentes de ingreso. Trabajar únicamente por dinero puede ser una trampa, ya que el aumento de ingresos suele ir acompañado de un incremento en los gastos, sin construir verdadera riqueza. Se expone que quienes buscan seguridad laboral a largo plazo sin adquirir habilidades financieras están en desventaja frente a aquellos que ven cada empleo como una oportunidad de crecimiento. Aprender sobre ventas, liderazgo, inversión y gestión de negocios ofrece una ventaja real para salir del ciclo de dependencia laboral. Uno de los puntos más importantes de este capítulo es la diferencia entre ganar dinero activamente y generar riqueza a través del conocimiento. Se identifican 3 habilidades fundamentales que pueden marcar la diferencia en la vida financiera de una persona. Habilidades de comunicación y ventas. La capacidad de influir, negociar y persuadir es clave en cualquier ámbito. No solo es importante para vender productos, sino también para construir relaciones y aprovechar oportunidades de negocio. Administración y gestión empresarial. Conocer cómo operar un negocio, manejar presupuestos y entender la dinámica del flujo de efectivo permite tomar mejores decisiones financieras. Inversión y estrategias financieras. Comprender la diferencia entre activos y pasivos, así como saber identificar oportunidades de inversión, ayuda a generar ingresos pasivos y construir patrimonio a largo plazo. Capítulo 7. Cómo vencer los obstáculos. En este capítulo se profundiza en los obstáculos internos y externos que impiden el éxito financiero. Se explican las razones por las que muchas personas, a pesar de tener conocimientos y oportunidades, no logran avanzar económicamente. No se trata solo de ganar dinero, sino de superar las barreras mentales y emocionales que frenan el progreso. A lo largo del capítulo se identifican 5 obstáculos principales que detienen a la mayoría de las personas en su camino hacia la libertad financiera. El miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos, la arrogancia. Superar estos desafíos no es solo cuestión de inteligencia financiera, sino de trabajar en la mentalidad y la disciplina necesarias para enfrentar el camino hacia la independencia económica. El miedo, especialmente el miedo a perder dinero, es uno de los principales frenos del éxito. Muchas personas evitan invertir porque temen fracasar o perder lo que han ganado. Sin embargo, el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Aquellos que tienen éxito financiero no evitan el riesgo, sino que aprenden a manejarlo. Se destaca que la diferencia entre los ricos y los demás no es la ausencia de miedo, sino la forma en que lo enfrentan. En lugar de paralizarse, los inversionistas exitosos analizan el riesgo, se preparan con educación financiera y toman decisiones calculadas. No dejan que el miedo los detenga, sino que lo usan como una herramienta para mejorar sus estrategias. El cinismo se manifiesta en la tendencia a dudar de las oportunidades y ver problemas en lugar de soluciones. Muchas personas no invierten o emprenden porque piensan que siempre hay un riesgo oculto o que el sistema está en su contra. Un ejemplo común es cuando alguien dice, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Esta mentalidad evita que las personas vean posibilidades reales. En lugar de actuar, se quedan esperando la oportunidad perfecta que nunca llega. Para superar esta barrera, es fundamental rodearse de personas con mentalidad positiva y con experiencia en inversiones. Aprender de quienes ya han logrado éxito permite eliminar dudas infundadas y enfocarse en hechos reales en lugar de miedos imaginarios.
Muchas personas justifican su falta de acción con la excusa de estar demasiado ocupadas. Dicen que no tienen tiempo para aprender sobre inversiones o negocios, pero siempre encuentran tiempo para el entretenimiento o actividades poco productivas. Se menciona que la verdadera pereza no es la falta de acción física, sino la falta de acción mental. Las personas exitosas encuentran el tiempo para aprender y crecer financieramente, sin importar cuán ocupadas estén. Los hábitos financieros influyen directamente en el éxito económico. Muchas personas, incluso con buenos ingresos, nunca logran acumular riqueza porque tienen malos hábitos financieros, como gastar todo lo que ganan o no llevar un control de sus finanzas. Uno de los malos hábitos más comunes es pagar primero a los demás antes que a uno mismo. La mayoría usa su salario para pagar deudas y cuentas antes de ahorrar o invertir. La enseñanza clave aquí es: págate a ti mismo primero. Esto significa apartar un porcentaje de los ingresos para inversiones antes de destinarlo a gastos. La arrogancia impide que las personas acepten que no lo saben todo. Muchas veces, el miedo al que dirán o la creencia de que ya saben suficiente evita que alguien aprenda nuevas estrategias financieras. Los ricos siempre están en búsqueda de más conocimiento y no temen preguntar a expertos. Aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender es clave para avanzar económicamente. La mejor manera de vencer la arrogancia es estar abierto a recibir información de diversas fuentes y no temer reconocer errores. Capítulo 8. ¿Cómo empezar? Este capítulo se enfoca en cómo dar el primer paso hacia la independencia financiera. Muchas personas postergan la acción porque creen que necesitan más dinero, más conocimientos o el momento perfecto para comenzar. Sin embargo, la clave es empezar con lo que se tiene y aprender en el proceso. Se destacan varios principios fundamentales que ayudan a tomar acción de inmediato. Tener una razón poderosa. Sin una motivación clara, es fácil rendirse ante los obstáculos. Es importante definir qué se quiere lograr y por qué. Tomar decisiones con determinación. La indecisión y el miedo paralizan, por lo que es esencial comprometerse con el objetivo financiero. Elegir sabiamente a las personas con quienes se comparte tiempo y conocimiento. Rodearse de personas con mentalidad de crecimiento facilita el aprendizaje y el éxito. Aprender constantemente. La educación financiera es un proceso continuo. Nunca se deja de aprender sobre inversiones, negocios y estrategias económicas. Hacer que el dinero trabaje. No se trata solo de ganar dinero, sino de hacer que cada ingreso se multiplique a través de inversiones inteligentes. El miedo a cometer errores es una de las principales razones por las que las personas no comienzan su camino financiero. Se recalca que el aprendizaje real viene de la experiencia. Es mejor cometer errores pequeños y aprender de ellos que no hacer nada por miedo a fallar. Mucha gente se queda atrapada en la planificación sin actuar. Estudian, analizan, leen libros, pero nunca hacen la primera inversión o crean su primer negocio. Para superar esto, se recomienda establecer una fecha límite para empezar. El conocimiento sin acción no produce resultados. Uno de los mayores obstáculos para la mayoría es el temor a perder dinero. Sin embargo, se explica que los ricos no ven el dinero de la misma forma que la clase media o baja. Mientras muchos ven el dinero como algo que deben proteger a toda costa, los inversionistas lo ven como una herramienta para generar más riqueza. Se aconseja cambiar la perspectiva sobre el dinero. En lugar de verlo como algo escaso que se puede perder, verlo como un recurso que puede multiplicarse si se usa correctamente. Las pérdidas son inevitables en el proceso de inversión, pero quienes aprenden de ellas terminan siendo más exitosos. No es necesario tener grandes sumas de dinero para empezar a invertir. Muchas personas creen que deben esperar a tener capital suficiente, pero la realidad es que se pueden hacer pequeños movimientos financieros que generen aprendizaje y experiencia. Por ejemplo, alguien que quiera aprender sobre bienes raíces puede empezar con una pequeña propiedad o incluso alquilando una habitación de su casa. Quien quiera entrar en el mundo de las inversiones puede iniciar con acciones accesibles o fondos indexados. El crecimiento viene de la acumulación de pequeñas victorias financieras. El poder de rodearse de las personas correctas. Otro punto crucial es el impacto que tienen las personas en el éxito financiero. Si se rodea de personas negativas o sin mentalidad de crecimiento, es más difícil avanzar. En cambio, estar cerca de inversionistas,
emprendedores y personas con educación financiera puede acelerar el aprendizaje y abrir nuevas oportunidades. Se recomienda buscar mentores y grupos de inversión donde se pueda aprender de la experiencia de otros. Las relaciones correctas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Es el inicio de tu transformación. Ahora tienes en tus manos las claves para salir del estancamiento financiero y construir un futuro con libertad. La decisión es tuya, seguir como hasta ahora o tomar el control y cambiar tu vida para siempre. Si este contenido te ayudó, apóyame suscribiéndote al canal, regalándome un like y dejando tu comentario. Tu apoyo es clave para seguir creando más contenido valioso. Muchas gracias.